Muy buenas tardes. La variable que yo voy a presentar el día de hoy es en relación a los salarios en el Departamento de Recursos Humanos. El problema es evaluar la equidad salarial dentro del departamento y ajustar las compensaciones si esto es necesario. Acá tenemos lo que es la tabla de los datos. Estos datos fueron tomados mediante una recopilación de una muestra de 20 empleados para saber cuál es su salario mensual. Acá podemos observar lo que es la tabla de frecuencia, el resultado de los porcentajes que nos dio, el porcentaje válido, el porcentaje acumulado. Y acá voy a dar un pequeño análisis de los resultados obtenidos. En cuanto a la frecuencia y distribución de los salarios. $659 con 84 centavos. 6 empleados ganan este salario mensual. Estamos hablando de un 30%, representando un porcentaje significativo del total. $675 también, 6 empleados ganan este sueldo, que viene a dar un 30%, lo que junto con los que ganan 659,84 centavos constituye el 60% de los empleados. $733, 2 empleados ganan este salario, lo que viene a ser un 10%, aumentando el porcentaje acumulado al 70%. $817. 3 empleados ganan este salario, lo que quiere decir que es un 15%. De $817 elevado el porcentaje acumulado al 85%. $824 con 80 centavos, nada más 2 empleados perciben este salario que viene a ser un 10%, lo que hace que el porcentaje acumulado suba al 95%. $846 con 32 centavos. Un solo empleado recibe esa remuneración. De esta manera se completa lo que es el 100% de los empleados. Si hablamos del porcentaje acumulado, podemos decir que el porcentaje acumulado muestra que el 60% de los empleados tienen salarios que oscilan entre los $659,84 y los $675. Este es un rango significativo, lo que indica que la mayor parte de los empleados están agrupados en estos valores salariales. El 85% de los empleados ganan menos de $817, lo que implica que solo una minoría de empleados, es decir, el 15%, tiene un salario mayor. En la distribución general, la mayoría de los empleados, es decir, el 60%, reciben salarios en el rango más bajo de distribución, que viene a ser los $689 con 84 centavos y 675. Solo un empleado gana el salario más alto, que es de $846 con 32 centavos, lo que indica que hay pocos empleados con salarios más altos y la distribución está sesgada hacia salarios bajos. A continuación voy a realizar una pequeña interpretación de los resultados que obtuvimos. La distribución sugiere una estructura salarial relativamente concentrada en los niveles más bajos, con pocos empleados ganando salarios más altos. Eso podría indicar una falta de diversidad en los niveles salariales o una jerarquía limitada en la organización en términos de salario. Esto refleja una estructura salarial desigual en la empresa, donde la mayoría de los empleados, es decir, el 60% de los empleados reciben salarios bajos, agrupados entre $659 con 84 centavos y 675. Esto sugiere que los salarios no varían mucho entre los trabajadores, lo que puede limitar las oportunidades de crecimiento económico. Solo una pequeña parte de los empleados, estamos hablando del 15%, tiene acceso a salarios más altos, lo que evidencia una desigualdad en la distribución de ingresos. Esta concentración de empleados a los niveles salariales más bajos podía reflejar una falta de incentivos o de posiciones con mayor responsabilidad que justifiquen salarios más altos. La estructura sesgada hacia los salarios bajos puede generar desmotivación y reducir la satisfacción laboral, lo que podría afectar negativamente tanto el desempeño como la retención. Es recomendable que la empresa
revise su política salarial para ofrecer mayores oportunidades de progreso y equidad, lo que podría mejorar el compromiso y atraer mejor talento. Acá, a continuación, les voy a indicar lo que es la tablita de la frecuencia, donde claramente se puede ver cómo la mayoría de los sueldos, es decir, el 60% de los empleados tienen un bajo salario que va entre los $659,84 y los 675, mientras que solo una pequeña minoría tiene el costo de salario un poquito más alto, que es el de 846,32 centavos. Acá podemos observar la medida de tendencia central y las medidas de dispersión. Cabe recalcar que todos estos datos, esta información, la hemos podido generar en el programa SPSS. En los estadísticos vamos a analizar lo que es mediana, la media, mediana y moda. También lo que es la desviación estándar, la varianza y el rango. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre esos resultados que obtuvimos. Si hablamos de media, la media va alrededor de los $721. La media es el promedio de los salarios mensuales de los empleados. Este valor sugiere que el salario promedio en la empresa está ligeramente por encima de los salarios más bajos, aunque sigue siendo relativamente bajo. En cuanto a la mediana, hemos sacado un total de $675. La mediana es el valor que divide a la mitad el conjunto de datos. En este caso, la mitad de empleados gana menos de $675 y la otra mitad gana más, dado que la mediana es menor que la media. Esto indica que hay algunos salarios más altos que elevan el promedio, pero la mayoría de los empleados gana cerca o por debajo de los $675. En cuanto a moda, la moda es el salario que más se repite, siendo este el valor de $659. Esto confirma que una proporción significativa de empleados está concentrada en el salario más bajo, reforzando la idea de que existe una agrupación considerable de trabajadores en niveles salariales más bajos. Hablando de la desviación estándar. La desviación estándar mide la dispersión de los salarios respecto a la media. Esto es un valor de $72,67. Indica que los salarios no varían mucho, que significa que la mayoría de los empleados tienen salarios cercanos al promedio, sin grandes diferencias. La varianza es otra medida de dispersión de los salarios. Al igual que la desviación estándar, este valor indica que la varianza entre los salarios no es extremadamente amplia. Estamos hablando de un valor de 5,280,40 centavos. En cuanto a rango, el rango es la diferencia entre el salario más alto y el más bajo. Con un rango de $186,48, se observa que la diferencia entre el salario más alto y el salario más bajo no es significativa, lo que refuerza la idea de una distribución salarial relativamente concentrada. Finalmente, vamos a realizar una interpretación de los resultados que obtuvimos. El análisis de los salarios mensuales de los empleados revela una estructura salarial concentrada en los niveles bajos, con poca dispersión entre los diferentes sueldos. La media de 721,10 centavos refleja que el salario promedio es relativamente bajo, mientras que la mediana de 675 muestra que la mitad de los empleados gana por debajo de este valor. El salario más común sería moda, que es el valor de 659,84 centavos, lo que confirma que una proporción muy pequeña de empleados está al nivel salarial más bajo. La desviación estándar de $72,67 indica una baja variedad en los salarios, sugiriendo que la mayoría de los empleados tienen sueldos cercanos al promedio. Asimismo, la varianza y el rango limitado de 186,48 centavos refuerza la idea de una estructura salarial homogénea con poca diferencia entre los salarios más bajos y más altos. En resumen,
Los salarios están fuertemente concentrados en niveles bajos, con una distribución salarial uniforme y pocas diferencias significativas. Entre los empleados, esta estructura podría indicar una falta de incentivos para el crecimiento salarial, lo que podría tener implicaciones en la motivación y el desarrollo profesional dentro de la empresa.